Muy buenas tardes, damos bienvenida a esta hora a todos los que nos están viendo a través de este programa a Los Misterios del Reino de Dios. Soy el hermano Sepúlveda, de aquí de Vancouver, Canadá, de la Iglesia Emmanuel Pentecostal de New Westminster. Queremos en esta tarde darle la cordial bienvenida a todas las personas que están viéndonos a través de este programa. Damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder estar en esta hora trayendo este programa y queremos que sea de bendición para su vida. En esta tarde queremos tocar un tema muy importante que hoy en día es de confusión para algunos, los que aún todavía no tienen la revelación. Y el tema que vamos a tocar en esta noche es la doctrina del bautismo. ¿Por qué? Porque es muy importante. La iglesia primitiva enseñó solamente un bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dijo: un Señor, una fe y un bautismo. Hoy en día tenemos dos bautismos que predominan la religión en este mundo. Hablamos de la doctrina de los títulos y también tenemos la doctrina del nombre de Jesús. Hablando de bautismo es muy importante. ¿Por qué? Porque el bautismo nos redime. ¿Nos redime de qué? Del pecado. Y de la única manera que podemos ser salvos es a través del bautismo. El apóstol Pedro dice, capítulo 3, versículo 8, dice que el bautismo salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero salva. Ahora, ¿cuál es el bautismo que salva? La Biblia habla de solamente un bautismo. Y el bautismo es en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 24, versículo 47, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Así que en esta tarde vamos a tener un pequeño estudio bíblico. Esperamos que usted tenga un lápiz a mano, tenga un papelito que escriba las escrituras, porque vamos a estar enseñando únicamente a través de la Biblia. No tenemos ningún otro libro, vamos a apoyarnos en la única que tenemos, lo único verdadero, absoluto que tenemos es la palabra de Dios. Así que si usted tiene su Biblia en esta hora, quiero que vaya a San Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Había un hombre, dice la Biblia, un hombre que se llamaba Nicodemos. Había un hombre, dice la Biblia, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no Dios está con él. Jesucristo le respondió: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiéndole Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, estamos hablando del bautismo, el único bautismo que salva en agua, el bautismo del Espíritu Santo. El agua es para perdón. Somos sumergidos en las aguas del bautismo, invocando el nombre para perdón de los pecados, porque la Biblia dice que somos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. El único bautismo que salva es el nombre de Jesús, para redimirnos, para perdonar los pecados. Ahora, estamos hablando de la otra parte, es el bautismo del Espíritu Santo. Es cuando nosotros somos llenos con el Espíritu Santo de Dios, por el cual nosotros clamamos: Abba Padre. Hemos recibido el Espíritu de adopción como hijos de Dios. El bautismo en agua es para redención. Nos arrebatas del infierno, nos perdona nuestros pecados, nos limpia para que venga el Espíritu Santo, nos llene, y a través de Él podemos decir: Abba Padre, somos adoptados como hijos de Dios. Ahora, muy importante el bautismo, porque la Biblia dice claramente que el bautismo es para salvación. Ahora, ¿qué tan importante es la Biblia? El bautismo. Vamos a ver lo que la Escritura dice. Vamos a ver una Escritura que se encuentra en Marcos 16:16. Quiero que usted me acompañe ahí en su casa, en su Biblia, rápidamente. La Escritura que encontramos es en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Vamos a leer. Y el Señor Jesucristo le dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, yo no lo estoy condenando, la palabra de Dios ya nos está enjuiciando. Muchas personas dicen hoy en día que nosotros apuntamos el dedo y condenamos. No, estamos leyendo la Escritura. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra es dura, dijo Pedro, pero ¿a quién más iremos, Señor? Ahora, la próxima Escritura bíblica que tenemos en esta hora es Salmos 87, versos 5 y 6. Estamos hablando del nuevo nacimiento, cómo nosotros podemos llegar a ser hijos del reino de Dios, hijos de Dios.
Vamos a ir a la escritura que se encuentra en Salmos capítulo 87, versículo 5 y 6. Esperemos que usted esté escribiendo esta escritura en su casa, porque es muy importante que escudriñemos las escrituras. La Biblia dice claramente, porque en ellos os parece encontrar la vida eterna. El problema hoy en día es que no escudriñamos las escrituras. Es más, el salmista David dijo que él meditaba en la palabra de Dios. Y el problema de hoy en día es que no meditamos en la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice en el Salmo 87, verso 5 y 6. La palabra de Dios dice así: y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. Ahora, ponga atención a lo que dice el versículo 6 del Salmo 87. Y Jehová contará al inscribir los pueblos, y dirá, este nació allí. Ahora, estamos hablando de Sión, el monte santo de Dios. No estamos hablando del monte en Jerusalén, estamos hablando del monte, la nueva Jerusalén, el monte santo de Dios. Ahora, cuando usted nace de nuevo, cuando usted es bautizado, literalmente lo que Dios hace en el cielo, se para y agarra su registro civil, que Él tiene ya el libro de su registro civil, y escribe su nombre, porque usted acaba de nacer. Dice, Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. Ahora, un ejemplo. Si usted nació en un país latinoamericano, un ejemplo, voy a decir, Ecuador. Cuando usted nació en el país de Ecuador, un ejemplo estoy dando, pues usted nació en Chile, a lo mejor nació en Argentina, en el caso mío yo nací en Chile, voy a hacer el ejemplo mío, yo nací en Chile. Automáticamente el nacer en el país de Chile me hizo un ciudadano chileno. Mis hijos nacieron aquí en Canadá, de padres chilenos, pero tan solo el hecho de nacer aquí en Canadá les dio derecho a ser ciudadanos canadienses. Ahora, cuando usted nace de nuevo, usted nace ¿a qué? A una ciudadanía celestial. Por eso el Señor dice que Él escribe su nombre en el libro de la vida que está en los cielos. Usted pasa a ser un ciudadano celestial. Ahora, ¿cómo usted puede decir, cómo usted está diciendo eso? Bueno, la Biblia lo dice. Mire, vamos a ir a una escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Anótelo en su casa, léalo, estúdielo y medítelo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario estudiar y escudriñar las escrituras? ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay muchos que se han levantado con falsas doctrinas. Demonios, dice la Biblia claramente, con doctrinas de demonios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Espero que usted esté leyendo su Biblia, al menos esté apuntando las escrituras, porque es muy importante. Mire lo que dice la Biblia. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros. Hay libros en nuestros países, hay un libro que se llama el libro de registro civil, y tenemos los otros libros que los gobiernos de los países tienen, el libro de antecedentes. Todas las cosas que nosotros sabemos hechos, delitos penales, ahí están escritos. Pero hay otro libro en cada país que es el libro del registro civil. Bueno, en el cielo también Dios tiene el libro de la vida, donde su nombre tiene que estar. Su nombre tiene que estar inscrito en ese lugar. Y también están los libros, donde usted va a ser juzgado por todas las cosas que ya hizo, ya sean para bien o para mal, aquí en esta tierra. Entonces dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Dice claramente, estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No en el libro de la vida. En los libros. Según sus obras. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y póngale cuidado a esto. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi pregunta le hago en esta tarde, ¿está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? Dígame, ¿cómo usted ha sido bautizado? ¿En el único nombre que salva? ¿O usted ha sido bautizado en otra doctrina, en títulos? Estamos hablando de un solo bautismo que perdona pecados, y no hay otro. El único bautismo que salva es el nombre de Jesús. Cuando usted es bautizado por inmersión, donde haya sido invocado el nombre de Jesús. La próxima escritura que vamos a leer, aunque ya deberíamos terminar con eso, pero voy a dar dos escrituras más. Vamos a ir a Lucas capítulo 10.
versículo 20. Hoy en día se han levantado muchas doctrinas, estamos hablando de un tema doctrinal, y hay muchas personas que hoy en día están siguiendo las señales. Imponer manos, sanar a los enfermos, tomarán cosas mortíferas, no le hará daño, pisarán escorpiones y serpientes. Pero miren, un ejemplo que le doy yo. Nosotros hoy en día damos estudio bíblico a la gente. Y la prioridad número 1 es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque también queremos que la persona reciba sanidad física, ya sea de cáncer o cualquiera sea la enfermedad. Pero si una persona recibe sanidad física y no recibe el plan de salvación, el bautismo en el nombre de Jesús, va a morir sana y va a ir a un lugar de tinieblas eterno. Prácticamente estamos hablando del infierno. Así que nuestra prioridad es enseñarle la palabra de Dios. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas, ya sea salud o plan financiero para su vida. La prioridad de nosotros es enseñarles el plan de salvación. Mire lo que dice el apóstol. El Señor Jesucristo agarró 70 discípulos y los mandó de 2 en 2 a predicar. Ahora, cuando ellos vinieron, venían contentos, saltando y diciendo: Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y miren lo que le dice el Señor Jesucristo. Estamos leyendo en Lucas capítulo 10, versículo 20. Dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos que vuestros nombres están inscritos en el reino de Dios. Ellos volvieron gozosos. Mire, voy a devolverme un poquito más atrás. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos, su ciudadanía celestial. Ahora, el único bautismo que salva tuvo comienzo en la iglesia primitiva. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribió bajo el Nuevo Testamento, bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se cumplía la ley. Ahora, Jesucristo le dio la llave ¿a quién? A Pedro. ¿Para qué? Para que abriera las puertas del reino de Dios. La iglesia primitiva tuvo su comienzo en el libro de los Hechos. Ahora, hay muchos teólogos hoy en día que rechazan al libro de los Hechos como un libro doctrinal. Pero la Biblia dice que nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. En el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Pedro se puso de pie, ¿con quién? Con los 11. Cuando los 11 se pusieron de pie con Pedro, incluyendo Mateo, donde ahí, de Mateo 28, 19, muchos sacan otra doctrina de bautismo que no existe en la Biblia, se puso de pie juntamente con ¿quién? Con Pedro. Y cuando él se puso de pie, estaba diciéndole: Pedro predica. Y Pedro predicó en Hechos 2:38 el único mensaje que salva al ser humano. Lo vamos a leer esta noche y vamos a culminar con esa escritura. Mateos capítulo 2, versículo 38. Vamos a devolver un poquito, vamos a leer Mateos capítulo 2, versículos 37 y 38. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos sabemos la historia, estaban todos unánimes juntos, cuando de repente vino un viento recio y llenó a todos los que estaban en el aposento alto. 120 personas fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, en aquel tiempo había mucha gente alrededor de Jerusalén que había venido por toda parte del mundo, y viéndolos, juzgaron, empezaron a reírse y burlarse, diciendo: estos están llenos de monstruos. Mas Pedro se puso de pie y le dijo: estos no están borrachos como vosotros suponéis, mas esto lo he dicho, ¿por qué? El profeta Joel. Además, era la hora tercera del día, era las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque el día para los judíos empieza a las 6 de la mañana. Y el apóstol le dijo: en la hora tercera, a las 9 de la mañana, nadie está borracho. Mas esto lo dicho por el profeta Joel en el posterior tiempo. Dice: Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y le empezó a predicar. Él dijo: vosotros habéis matado al Señor Jesucristo. Ahora, cuando termina su predicación, a Pedro, a todos esos varones, que probablemente había una multitud de 10,000. La Biblia dice que 3,000 se arrepintieron. ¿Pero cuántos eran? Probablemente eran 10,000. Lamentablemente, cuando predicamos un mensaje, no todos se arrepienten. Solo se arrepiente una tercera parte. Probablemente habían 10,000 personas, pero 3,000 vinieron aquí al arrepentimiento. Dice que cuando Pedro terminó de predicar, dice esto: al oír esto se compungieron de corazón, hubo arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Lo que estaba haciendo Pedro, estaba obedeciendo a lo que el Señor Jesucristo le había dicho en Mateo 16, 18. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré la llave del reino de los cielos y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, usted necesita hacerlo. Es el único bautismo que salva, que es para que perdona pecados y es para salvación. Dios lo bendiga.